Bueno, empezamos con el tema de dinámica. Vamos a intentar tratar de cómo se dice, de visualizar cierto contenido, sobre todo las leyes de Newton, que es lo que siempre más tajante piden, digamos. Entonces, Claro. para el tema de dinámica tenemos lo que se llama ley de Newton. Pero primero tenemos que entender el concepto de fuerza. El concepto de fuerza, vos sabés que es masa por aceleración, pero ¿de dónde viene eso? Bien, perfecto. Una interacción es la acción entre masas y la fuerza es la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Bueno, después tener fuerza de contacto, esto está en el libro, digamos, bien detalladito, pero bueno, reanalicemos rápido. Fuerza de contacto es la que implica contacto directo con dos cuerpos, la normal es la que apunta hacia arriba, la famosa, la fricción, Sí. y es perpendicular a la superficie, eso es muy importante. La de fricción es como la de rozamiento, la que va rozando. La de tensión es Sí. lo que normalmente usan los ingenieros, que es para poleas, siempre cuando tenés una mesa colando, o algo en el techo, digamos, la fuerza de tensión. Fuerza de largo alcance, bueno, es cuando hay un espacio vacío. Fuerza peso es la famosa fuerza de atracción gravitacional a la Tierra. Bien, principio de superposición de fuerza, ya lo sabés, digamos que es la famosa descomposición de vectores, no es nada difícil. Hay que acordarse que la resultante de la fuerza es la suma total de la fuerza, digamos, y ahí introducimos lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Tenemos componente en Claro, X y en ejerce Z. sumatorio de fuerza en X y en Y. Claro, perfecto. Bien, vamos a ver la primera ley de Newton. La vamos a escribir acá. Todo cuerpo. A ver, ¿dónde está? Where is it? Todo cuerpo continúa. Uy, se me fue. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Todo cuerpo continúa en estado inicial de reposo o de movimiento con velocidad uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada. Eso es lo que dijo el famoso Newton. Que todo cuerpo cuya estado inicial, sumamente que vamos en un colectivo, digamos, y dice que todo es la famosa ley de inercia, también llamada, es la primera ley de Newton. Todo cuerpo continúa en estado inicial, suponete que vamos en un colectivo, no estamos en reposo, estamos en movimiento, con velocidad uniforme, es decir, suponete que vamos a una velocidad de 40 km por hora, a menos que haya una fuerza externa, que puede ser la de rozamiento, puede ser la resistencia del aire, o bien el freno, porque hay aceleración, desaceleración, a menos que actúe sobre él una fuerza externa o no equilibrada, va a seguir y va a permanecer en el mismo estado. Por ejemplo, en el caso del colectivo, ¿qué pasa? En el caso del colectivo, cuando uno está en reposo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el colectivo arranca? Cuando el colectivo arranca, uno se tira para atrás, ¿no es cierto? Va agarrado el colectivo y uno se va a tirar para atrás, digamos. Pero cuando estamos en movimiento y pega una frenada brusca, nosotros seguimos tendiendo por ley de inercia, justamente por la inercia nos vamos hacia adelante. ¿Estamos? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los autos,
O por ejemplo, los aviones también. Pasan en diferentes ámbitos. Entonces, repasando, si yo estoy en el colectivo en un móvil y está en reposo, cuando entre en movimiento, todo lo que hay adentro va a tender a seguir para atrás, digamos. O sea, es como que no vamos a tender a quedarnos en la misma posición. ¿Estamos? En cambio, si está en movimiento, nosotros vamos a avanzar en el colectivo, pero cuando cuando frena, o hay algo que entorpece el movimiento, que es una fuerza externa, lo que estoy diciendo, nosotros nos vamos a tirar para adelante, digamos. O sea, es como que nos vamos a ir de golpe, aunque el coche se esté frenando, digamos. Se va a detener. Eso es lo que se llama la famosa ley de inercia. Bien. Bueno, después tenés acá lo que se llama un sistema de referencia inercial, no inercial. Esto no es tan complicado, tampoco no es tan relevante, digamos. Pero sí lo que podemos decir es que cuando un cuerpo está en equilibrio, es decir, cuando uno está inquietito, es que la sumatoria de la fuerza es cero. Es cero. Entonces, suponete que yo estoy acá en la Tierra. Bueno, yo estoy en la Tierra. Bueno, sobre mí, ¿qué actúa? La fuerza peso y la fuerza que está, bueno, la otra, digamos, la de la Tierra. La No, la compensatoria, normal. digamos. Claro, la normal. Bueno, después acá tenemos la segunda ley de Newton. Entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton. La aceleración es inversamente proporcional a la que, a la masa, y directamente proporcional a la fuerza ejercida. ¿Estamos? Entonces, claro, la fuerza externa externa, pongamos mejor, fuerza externa sobre el que actúa. Entonces, la famosa sumatoria de fuerzas, yo no sé si tengo acá un curso de sumatoria, bueno, acá tengo, no me importa si está, no me importa los subíndices acá, no me interesa, digamos. La sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos? La sumatoria de fuerza, acuérdate que la fuerza es un vector y la aceleración también. La masa es un escalar, digamos. Es como multiplicar un vector por un escalar, solamente aumenta, digamos. Estamos, eso es lo que dice la sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. No importa si hay error ahí. Y vamos a la 3, que es la más, quizás la que uno por ahí tiende a tener problemas, digamos. Dice, las fuerzas actúan siempre de a pares. Las fuerzas siempre actúan de a pares. ¿Qué quiere decir? Que cada fuerza que actúa va a haber una fuerza que reaccione, digamos. Bien. Si un objeto A ejerce una fuerza, esta ejerce una fuerza igual, pero de signo contrario. Entonces, si un objeto ejerce una fuerza ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces este último Recibe una reacción, hace una reacción. claro, ejerce el par acción-reacción, vamos, ejerce una fuerza, un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud, pero de sentido
Contrario. Contrario. Entonces podemos tener un subíndice, vamos a ver si lo tengo acá, a ver. La fuerza F1,2, la fuerza sobre 1 debido a 2 es igual a menos fuerza sobre 2 debido a 1. ¿Estamos? Bien. O claro, A sobre B, bueno, no importa. Tienen que tener ejemplo. Tenemos un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, y acá esto es algo curioso. El par acción y reacción, pregunta el millón, ¿se da en el mismo cuerpo? No. ¿Estamos? No se dan en el mismo cuerpo. Se dan en diferentes cuerpos. Entonces, por ejemplo, acá dice la normal, o sea, la normal sobre el bloque, y este ejerce una fuerza de igual y opuesta, N' sobre la mesa. Sí. Tengo acá en violetita. Y en azul tengo la fuerza peso que ejerce, la fuerza peso, digamos, la fuerza de atracción gravitatoria, y la otra que ejerce sobre la Tierra, que es el P'. P, fuerza ejercida sobre el bloque por la Tierra, y P', la fuerza de reacción igual opuesta sobre la Tierra. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que se llama, antes de ver la ley de Hooke, sí, antes de ver la ley de Hooke, vamos a analizar este grafiquito de tensiones, digamos. Vamos a ver si lo podemos hacer en GeoGebra. Estaba dibujando hace rato un chico para un cuadrilátero, pero bueno, no, saquemos este cuadrilátero feo. Así que... vamos a ver si podemos hacer un cuadrado, a ver, polígono. Polígono regular. No, a ver, para. Vamos a hacer así. Yo tengo, por ejemplo, la famosa, una pendiente. Tengo una pendiente así, digamos. Se cuenta que esto es un campito. Se cuenta que esto es un campo. Saquémoslo eje, digamos. No, dejémoslo eje un ratito. Y yo me voy a dibujar acá un cuerpito, digamos. Un bloquecito. Vamos a dibujar un bloquecito. 4 lados. No me interesa si es polígono, no me interesa, digamos. A mí lo que me interesa, digamos, es el cuerpito. Entonces, y voy a graficar un ángulo. Tampoco te interesa cuánto vale. Acá es sencillo, es 45, digamos, porque bueno, está, ¿cómo puedo decirte? En otra dimensión, pero podemos tranquilamente ponerlo ahí para evitar alguna discusión de ángulo. Ahora este ángulo ya no va a ser lo mismo que este. Estamos, para evitar algún problema, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a poner ángulo. Taca, taca, taca. Vale. Sale al revés también, propiedades. Vamos a básico. 0,180. Bueno, solamente para que quede ahí, etiqueta visible. Y tengo el angulito. Entonces tengo una pendiente sobre esto. Entonces este objetito, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una serie de fuerzas, digamos. Esto es lo que se llama plano inclinado. Entonces yo lo que voy a tener es, vamos a suponer que tiene su centro de masa, digamos. Si vulgarmente digamos, todavía no vimos que es un centro de masa, pero bueno, vos algo ya lo tenés idea. Vamos a poner acá, digamos. ¿Estamos? Vamos a poner ahí, en ese puntito, vamos a trabajar todo como si fuera una partícula. Vamos a tomar como si fuera una partícula. Entonces, sobre ese cuerpito, ¿qué fuerzas ejercen? Tenemos que ver, acordémonos que tenemos diferentes fuerzas. Tenemos la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, digamos. Sí. Entonces, primero veamos qué fuerza interviene acá. La fuerza peso, ¿no es cierto? La más importante de todas, digamos.
vamos a hacer un poquito más grande esto. Ah, y, uy, creo que no me va a dar tan bonito. Sí. Entonces vamos a poner la fuerza peso, siempre apuntando hacia abajo. ¿Estamos? Esto se va a llamar fuerza peso. Bien. Esto se va a llamar peso. La El rojo. normal. La normal, dijimos que era perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? Sí. Si es perpendicular a la superficie, Sería entonces así, tenemos que digamos. hacer, claro, tenemos que hacer para acá. Un vector. Ahora ocultemos este. Entonces esto se va a llamar normal. ¿Estamos? Esta es la fuerza normal, fuerza peso. Pero nosotros lo que tenemos que intentar a ver, y eso es lo que muchos dicen, y acá hay un debate, digamos, de que es mejor no tomar el sistema de eje así como conocemos el eje cartesiano común, digamos. No es Claro, recomendable, sino en según el base a sentido del la, dibujo, digamos. claro, sino en base a la normal, digamos. Por ejemplo, yo acá tengo el dibujo ya hecho, digamos, pero la idea es construirlo paso a paso, digamos. Después, bueno, acá está la demostración de los ángulos, digamos. No nos vamos a poner tanto en lío todavía en eso. Pero lo que sí quiero que veas es que la normal va a tomar como si fuera un eje XY, un nuevo eje XY. Entonces, tengo esta recta y tengo esta recta. Lo vamos a hacer en línea de punto para que te des cuenta de eso. Y estos ejes lo vamos a ocultar. ¿Estamos? Entonces, hacer de cuenta que este es mi nuevo eje. Este se va a llamar eje Y. Uy, ¿qué pasó? Eje Y. No dije, bah. No me deja. Bah, no importa. Hacer de cuenta que N y P, N, Y y P es X. Entonces, si hacemos lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, la normal está apuntando para arriba, digamos, no va a tener problemas, pero la fuerza peso no está en la misma sintonía que Va a tener en el que está componentes acá. en X y en Y, digamos. Claro, entonces tenemos que, tiene componentes la fuerza peso. Entonces vamos acá al costadito, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. O a ver si podemos mover el dibujito. No puedo. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo un vector acá, vector. Dijimos que este vector era el vector normal, digamos, en ese eje. Y el vector peso va a estar aproximadamente así. ¿Estamos? Entonces, este peso va a tener dos componentes. Va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Perdón, sí, o sea, correspondiente a los ejes, eso, digamos. Si tenemos en cuenta estos ejes. Entonces vamos a tener una componente acá, un peso en X y un peso en Y. Así. ¿Estamos? Por descomposición de fuerza. Todo aproximado, digamos, ya no hace falta, digamos. Esto lo vamos a llamar PY. Y esto lo vamos a llamar PD. Y esto va a ser nuestro P. ¿Estamos? Pero acá hay que tener cuidado, porque acá nosotros no tenemos el P de Y y el P de X, digamos. No lo tenemos, digamos, como descomposición de fuerza, a menos que lo haga la raíz cuadrada y todo eso. Pero sí, ¿sabes qué es lo que tenemos? ¿Te acuerdas de este ángulo que está acá? El ángulo sí. De la pendiente. Bueno, ese ángulo, por demostración geométrica, yo lo hice, demoré
una hora para demostrarlo, Va a pero ser el mismo ángulo que el que está está acá, comprendido entre... Claro, va a ser el mismo. exactamente. Entonces vamos a poner un puntito para marcarlo, digamos. A ver dónde está el ángulo. Este que está acá, este. Y si, bueno, si quieres etiquetar, dice 36,87 y acá es 37. Es casi similar, digamos. ¿Entendés? Claro. Si hacemos bien a rajatabla, digamos, nos va a dar que es igual. Entonces yo sé que por demostración este ángulo es igual a este. Entonces tenemos que trabajar en base a este triángulo. Bueno, 37, digamos, sería 37, ahí, qué sé yo, pone. Chao, entonces hay lo que tenemos que trabajar, y donde todo el mundo sufre, con trigonometría, digamos. Tenemos que ver quién es el cateto opuesto, el cateto adyacente. Entonces, vamos a, creo que tengo un lápiz acá, sí, vamos a ver. Si yo tomo las prolongaciones, digamos, de esto, y acá ya se cuenta que acá hay un ángulo recto, digamos, ¿entendés? Entonces, lo que yo voy a tener en cuenta es, el ángulo este, si yo tengo el P y el P de Y, ¿qué podemos hablar de P de Y? Que P de Y, o sea, que el coseno, digamos, que el Sería el coseno, coseno de 37. claro, claro, para un alfa genérico, digamos, un alfa genérico, Claro. el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces va a ser P de Y Sí. sobre P. ¿Estamos? Si hacemos el pasaje de término, nos va a quedar que P de Y es igual al peso por el coseno del ángulo comprendido. ¿Estamos? Entonces ya tenemos que P de Y es el P por el coseno del ángulo comprendido. ¿Estamos? Ahora entonces lo que vamos a trabajar, ¿qué dijimos? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0 para ver si está en equilibrio. Acá no está en equilibrio. Acá hay algo moviéndose, digamos, ¿entendés? Pero no solamente es eso que hay algo moviéndose, sino que el mismo peso, acuérdate que actúa la gravedad, digamos. Entonces, escribamos, a ver. ¿Dónde está? Para el plano inclinado, tenemos, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? P de Y es igual al peso por el coseno del ángulo comprendido alfa. Vaya a saber dónde está alfa. No está alfa. No tengo letras griegas acá. Qué raro. Capaz que lo debo tener por ahí, digamos. Bueno, alfa. Vamos a ver, insertar. Entonces, en vez de ponerle alfa, le pongamos A. ¿Estamos? No tenés inconveniente, ¿no es cierto? Bueno, No. entonces, pero a su vez, borramos todo esto. Ya dejamos de trabajar con ese. Bueno, sí, en realidad con el mismo ángulo. Pero ahora tomemos el P de X. Cuidado acá. Acá donde todo el mundo se confunde. El P de X, este vectorcito, es paralelo a este que está acá en negro, que dibujé abajito. ¿No es cierto? Se de cuenta que es un vector paralelo. Entonces, Sí. lo que vamos a hacer es decir, el seno del ángulo alfa es igual a ¿qué cosa? A P de X sobre P. ¿Estamos? Si nosotros después queremos despejar, nos va a quedar que P de X es igual al peso del seno de alfa. ¿Estamos hasta ahí? Y eso es lo que nos hace así para allá. Uy, así, ¿entendés? Ahora,
es lo que ¿qué te hablaba yo? Que acá estamos obviando el rozamiento, digamos. Acá estamos obviando el rozamiento. Porque la otra fuerza que actúa, que es en sentido contrario, es el rozamiento. El producto de estas cositas que están acá, Claro, ¿entendés? O sea, de la fricción del suelo, digamos. claro, también se sumaría o se restaría, digamos, la fuerza de roce Claro. al P del seno de X por P, digamos. Entonces, el P de X, en vez de ser el coseno, Pasa le a vamos a ser el mandar seno. el C. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Que vamos a trabajar ahora en X. Tenemos entonces, nosotros dijimos que la sumatoria es masa por aceleración en X. Entonces decimos la sumatoria ay, no, se borró. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a qué cosa? A la masa por la aceleración en X. Pues acuérdate que la aceleración tiene tanto componente en X como componente en Y, digamos, ¿entendés? En Y actúa la Sí. gravedad, pero acá se anula, digamos. Porque ya vamos a ver una cosa, eso es muy importante que te quede claro. La aceleración en X. Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo acá? Vamos a hacer, ahora vamos a ver acá, vamos a partir la pantalla en dos de nuevo. Uy, estoy agarrando el lápiz. Entonces, lo que queremos ver ahí es, entonces yo digo, si yo tengo mi fuerza en X, mi fuerza en X, ¿qué fuerza actúa en X solamente? La P de X, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es P por el coseno del ángulo alfa o A, digamos, igual a la masa por la aceleración en X. X. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y ahora, algo muy importante que podemos hacer ahí y pensarlo rápidamente es, podemos despejar una en función de la otra, pero antes de hacer eso vamos a analizar en Y. En Y tenemos la En X sumatoria de está las acelerado, fuerzas. digamos. En Y. ¿Cómo? Sería cero la aceleración, digamos, en Y, por lo que no se acelera, digamos, en el eje Y solamente se desplaza en lo que es X, digamos, según Claro, nuestro sistema de exactamente. Si referencia. nosotros observamos, claro, exactamente, muy bien. Es cero. Entonces acá le ponemos cero, digamos. La aceleración en Y es cero. Se terminó. Entonces ya la masa, al estar multiplicado por la aceleración, también se vuelve cero. Claro, la masa por la aceleración que es el cero. ¿Perfecto? Sí, Peso por el seno de A, pero cuidado acá. Ah, y esa es otra cosa que yo no sé si te dije. Claro. No dije nada. Acá tenemos en X, claro. Bien. ¿Qué era este vector que estaba acá? Era la normal, ¿no es cierto? O este que está acá. sí. Es la normal. Entonces poner n de normal más menos el peso de esto por el seno de A. ¿Por qué menos? Porque la otra va hacia abajo, ¿entendés? La componente esta. Sí. Y esto es igual a qué? A cero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me conviene ahí despejar? Me conviene despejar para tener una noción del peso. Justamente el peso vamos a despejar. Entonces, n es igual a P por el seno del ángulo alfa.
¿Estamos? Y entonces, el peso es igual a n sobre el seno de alfa. ¿No es cierto? Y ya tenemos ahí una... Ah, estamos trabajando mal, ¿no? Hemos puesto mal acá. ¿Sabe por qué hemos puesto mal? Claro, no, sí, porque viste que acá hemos puesto P de X con el seno, acá es P de seno. Al revés. Ya me estaba parando, ya me parecía, digamos. No me cuadraba los resultados, digamos. Acá es coseno todo. Ahora sí. Bien. ¿Y este resultado dónde lo podemos reemplazar? Acá, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría n sobre coseno de A por el seno de A igual a la masa por la aceleración en X. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora piensa un Sí. ratito, ¿qué es el seno sobre coseno? Tangente. Tangente, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos tener acá es n por la tangente del ángulo es igual a m por la aceleración en X. Pero a su vez, bien, pero a su vez la normal, no, en realidad nos queda ahí, digamos, nos queda ahí, no lo toquemos más. No lo toquemos más, hay otro resultado más antes de pasar a fricción, que bueno, podemos decir que la normal es la masa por la aceleración de X sobre la tangente. Tenemos esta relación, ¿estamos? ¿Se entendió? Sí. Bien, acá hay algo curioso que yo no te conté porque me estaba salteando, que si nosotros vamos acá a esta que está acá, lo podemos seguir trabajando, digamos. Entonces volviendo a esto, vamos a poner acá. Vamos a poner volviendo a esto. ¿Cómo se define el peso? ¿Te acordás? El peso. Sí. ¿Cómo no se escuchó bien? ¿Cómo se define el peso? El peso se define como el mu de la La fuerza normal. que qué. ¿Puede ser o no? ¿Cómo? Era el mu de la normal por la masa, algo así. Era la O de la masa por gravedad. la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Sí. Entonces, nos va a quedar que m por g por el seno de ángulo alfa Así, es bueno. igual a m por el a de x que está acá, digamos. Pero este m, Sí. con este m se me va, ¿no es cierto? Sí, son iguales. Entonces va a quedar a de x es igual a g por el seno del ángulo alfa. Esa es otra relación que tenemos que notar. Muy importante. Que la aceleración en x es simplemente la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo comprendido, digamos. ¿Estamos? Bien. Bien. ¿Dudas? Ninguna, vamos bien. Bien, listo. A ver, no sé si te parece que pasemos a fricción. No sé qué hay fricción nomás acá. Sí, hay fricción. Claro, ya casi, claro, ya enseguida, ya ahora te voy a, cuando trabajemos con fricción, vamos a ver una segunda parte de este que está acá, digamos.
¿Por qué? Porque no solo hay una fuerza que está para acá, digamos, que es la fuerza, la componente que va para acá, digamos, sino hay algo que lo está retrocediendo, Sí, ¿no es cierto? Algo que lo está frenando también. sí, una soga, algo. Bien. Entonces, primero vamos a ver algo rapidito, que se llama ley de Hooke, antes de entrar al resorte. No, mejor no. Pasemos a fricción. Después vamos a ver otro. Fricción o rozamiento. Acá tenemos una componente, lo que tenemos la fricción estática y fricción dinámica. Entonces vamos a ver acá si podemos ver la foto. Bien. Dice, la fricción en el suelo ejerce una fuerza horizontal Fe. Es una fuerza de rozamiento estático debido a las moléculas del objeto y del suelo. Entonces, se define como la F sub E, o sea, la fuerza estática, digamos, de rozamiento, como una mu sub E por la normal. La mu es como una U, ¿viste? Es como una U rara, pero no lo Sí, tengo. O sea, no sé cómo es para poner acá en la letra griega, pero es una constante donde mu sub E es constante de rozamiento estático. ¿Estamos? eso despejando para calcular, digamos, para encontrar, cuando a veces te Hay una piden, digamos, un tabla, ejercicio de sí, amor, hay una tabla, o a veces, creo que en el libro hay una tabla o con un... solamente despejando esa fórmula que me diste ahí también podría ser, ¿o no? Claro, si vos tenés la fuerza y sabés Claro, la normal vos sabés que, bueno, en el caso que sea así, digamos, la normal y el peso para abajo, digamos, vos sabés que es igual en magnitud, digamos, pero si estás sí, en pendiente, no, digamos. Estamos ahí, tenés que buscar otra componente que es la que encontramos acá, por ejemplo. Bien, eso es lo que tenemos en estática. Pero también, cuando ya el cuerpo está en movimiento, digamos, vamos a movernos, pero hay algo que nos frena. Tenemos una fricción de carácter cinética, ¿estamos? Y es una mu K, digamos, donde mu sub K es constante de rozamiento dinámica o cinética, digamos. ¿Por qué? Porque está moviendo. ¿Estamos? La K de eso es lo que juego cinética. más resorte. Sí, como resort. Sí, la del resorte se la voy a ver más enseguida, digamos, cuando veamos trabajo y energía, cuando veamos, ahí vamos a ver la del resorte. La del resorte no hay a veces mucho rozamiento, digamos. No hay mucho rozamiento. No lo he visto mucho. Pero bueno. En síntesis, ve acá, mira, ve que acá tenés la fuerza. Ah, y otra cosa es muy importante. Me estaba olvidando. Que no solamente puede ser igual, sino puede ser menor también. Uy, me ando moco. ¿A dónde está el deshacer? Que si no también puede ser así. Que puede ser menor. ¿Entendés? ¿Por qué puede ser menor? Porque inclusive la Sí, fuerza que actúa va a ser menor comparado con todo eso. ¿Por cuándo va a ser igual? Cuando es máximo, digamos, cuando ya está detenido así, quieto, digamos, y no hay nada, digamos. Entonces, leamos lo que dice acá. Dice, puede variar de 0 a fuerza estática máxima según la fuerza aplicada. Es independiente al área de contacto, o sea, no importa si yo tengo, no sé, así una superficie extensa, no me interesa, o sea, no importa el área de contacto.
es proporcional a a la normal ejercida por una de las superficies. El coeficiente, bueno, ya lo estaremos. La fuerza, cuando el objeto se desliza, los enlaces moleculares se forman y se van como destruyendo, digamos, produciendo una fragmentación en la superficie, digamos. Y tenemos la que se llama fricción cinética o fricción dinámica también se llama, ¿entendés? Fuerza de fricción dinámica, que es lo que vimos. Bueno, después que hay otras curiosidades que en el libro figura, por ejemplo, que la mu sub k es menor que la estática. Siempre la constante en dinámica va a ser menor que en la estática. O sea, menor que cuando se está moviendo, digamos. Y ahora vamos a pasar a este que estábamos viendo de nuevo. Vamos a volver al ejemplito este. Bien, vamos a volver a este ejemplo. Este que está acá, ya creo que no hace, este no sé para qué lo puse. Este ya no hace falta. Este está. De este no te había quedado duda de nada, digamos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tenemos una fuerza que es la fuerza del rozamiento, ¿no es cierto? Esa fuerza de rozamiento lo vamos a dibujar así. Paralelo, vamos a hacer una paralela, a ver, para que nos salga un poquito más prolijo. Normalmente más chiquitito, ¿no? Pero no... Esta se llama llamar fuerza rozamiento. Bueno, fricción, ya. Fricción, ya. Fricción. ¿Estamos? Vamos a poner otro color para que veas la azul. Esto se va a llamar la fuerza fricción. Va opuesta, digamos, ¿no es cierto? Porque es la que ejerce la superficie esta que está acá. ¿Estamos? Es esta superficie, hace de cuenta que es rugosa, tiene piedras, o qué sé yo, puede ser diferente. Entonces, vamos a tener en cuenta esa componente. Si yo tengo la fuerza fricción para acá, la fuerza fricción, ¿qué va a ser? La dinámica, ¿no es cierto? La cinética. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza? Esta fuerza va a apuntar para acá. Va a ser opuesta al movimiento. Exactamente, va a ser opuesta al movimiento. Entonces, se nos quedó acá esto. Entonces, esta va a ser la azul, digamos. Bien. Esta W rara que figura ahí, la vamos a poner F de fricción. Va. FK. ¿Estamos? Esta era la N, la de normal, digamos, la N de normal. Y ya teníamos el resto de los puntos. Bueno, estos puntos los ocultemos, no sé para qué los tenemos, a ver si se puede. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bien, hasta acá, che. Bien, bueno. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces vamos a ver acá. ¿Te acuerdas todo este chorizo de fórmula que teníamos? Bueno, acá en X, vamos a volver acá. Vamos a poner cuando hay fricción. Entonces acá la sumatoria de la fuerza en X ya va a ser igual a M por AX. Pero acá hay que tener algo para tener cuidado, digamos. Acá va a ser menos, ¿qué cosa? Menos la mu sub K, digamos.
¿A dónde está acá el K? Por la normal, ¿no es cierto? Y esto es la, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. Bien. ¿Estamos? Bueno, y ahora teniendo en cuenta eso, podríamos despejar alguna componente, digamos. Lo pongamos como U sub K, ya fue, lo pongamos como U sub K, no importa si sale. No lo pongamos como U. Entonces, bueno, a ver, acá tenemos la fuerza estática. Ah, bueno, acá lo dejamos como estático. ¿Sabes por qué lo dejamos como estático? Porque no hace falta, digamos, como dinámica. Bueno, lo dejamos como estático. Lo pongamos como estático. No, para evitar algún inconveniente, porque acá estamos suponiendo que está en equilibrio, digamos. Estamos suponiendo, digamos. O sea, no vemos si se mueve o no, digamos. Claro. Este es el caso, una suposición, digamos. Entonces, ¿pero qué pasa si está en equilibrio, digamos? Si está en equilibrio, la aceleración en X, ¿cuánto va a valer? ¿Cero? Cero. ¿O sería constante? No, la aceleración no va a ser constante. No va a ser constante. Cero. Entonces, cuando está en equilibrio, la aceleración es cero. Entonces, podemos hacer esto. Esto es igual a cero. Y ahí sí podemos despejar algo. Podemos, inclusive, observar la normal y el P. Podemos verificar algo, digamos. Entonces hacemos M por G por el seno del ángulo alfa menos la mu sub B o claro, o la fuerza de rozamiento, digamos, estática, lo dejemos como fuerza de rozamiento estática, igual a cero. Entonces, va a quedar que la fuerza de fricción estática va a ser la M por G por el seno del alfa. ¿Esto qué es? Solamente cuando está en equilibrio el objeto. O sea, acá no. Suponete que el objeto, a pesar que se esté moviendo, ya el coeficiente no va a ser el mismo, va a ser la mu esta que está acá, ¿viste? Esta ya no va a ser la misma, va a ser mu sub k por n, digamos. Y acá la aceleración en x no va a ser cero, digamos. ¿Entendés? Bien. Y acá tenemos esto que también es importante. Creo que me falta algo. Ah, y no solo eso. Que, ¿te acordás que está acá? Esto que habíamos quedado por acá. Esta relación. Esta creo que. No sé cuál de las dos, no. Esta. Bueno, lo mismo, si yo tengo esto, entonces yo tengo que mg es el peso, ¿viste? Si m por g es igual al peso, entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos todo esto. La m por g se va y voy a obtener esta expresión. ¿Y esto qué es? Seno sobre coseno, ¿qué es? Tangente. Exactamente. No. Sí. Estamos, entonces tenemos que la fuerza estática es la normal por la tangente de algo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Y creo que no hay más. Creo, ya acá. Claro, después, bueno, acá habla de un valor. Claro, hay en el libro, creo que me habla algo parecido, digamos. Ajá. Bien. Ah, no, sí falta algo, un cachito más. Entonces,
¿Cómo se definía la fuerza estática, digamos? Perdón, claro, la fricción estática. Así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues, copiemos esto. Hace cuenta que no va, va al igual. Y esto es igual a esto, ¿no es cierto? ¿Qué puedo simplificar ello? El n. ¿La normal? Claro, entonces el coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a la tangente de alfa. La tangente. Esta relación es demasiado importante. Entonces, suponete que vos no sabés el coeficiente de rozamiento estático, pero tenés el ángulo, digamos, el ángulo, Sí. el ángulo ese del plano inclinado, podés calcular el coeficiente de rozamiento estático. Sí, solo sí, está estáticamente, ¿no? O sea, si estuviera moviéndose, no lo podés calcular. ¿Por qué? No lo sabés, digamos. Porque se está moviendo, justamente. Claro, ¿Estamos? varía. Claro, va a variar inclusive. ¿Qué va a variar? Va a variar la velocidad, porque va a haber aceleración, digamos, va a haber una componente A de X, digamos. Y esa de X me va a influir y por lo tanto ya no voy a poder sacar esta forma. ¿Ok? Bien. Bueno, después acá habla de resistencia y rodamiento, digamos. Bueno, ve acá tengo, mira, acá tengo una deducción. ¿Qué pasa si estuviera moviéndose, por ejemplo? No sé si haría falta escribirla, pero mira, si estuviera moviéndose, yo voy a tener la sumatoria en X. Pero ¿qué va a pasar? La aceleración en X la voy a tener, digamos. La voy a tener, ¿por qué? Porque se está moviendo, digamos. Entonces voy a tener el peso por el seno del ángulo, más la fuerza que se opone al movimiento, que es la de rozamiento. Y vos sabés que la definición es mu sub k por n, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a tener un mg y un mg y un m acá. Se va a la masa, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la aceleración en X no va a depender de la masa. Va a depender del seno del ángulo y de la fuerza de rozamiento dinámica o cinética. Bueno, esto es para el caso de que se está moviendo, digamos, el objeto. O sea, ¿qué es lo que cómo suponete que vos tenés de tarea o el profe te pide al final? Hágamelo para, ¿cómo se dice? Cuando está moviéndose el objeto. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? ¿La aceleración en X ya va a ser cero o no va a ser cero? No. No va a ser Va a cero. variar. Va a variar. ¿Qué más? Acá, donde dice mu sub b por n, va a decir mu sub k por n. Y vamos a hacer el mismo Sí, ya trabajo pasó. que hicimos. El mismo trabajo que hicimos ya. Esto no, obviamente esto ya no. Pero me va a quedar una expresión que me va a quedar dependiendo de A. Sí. Entonces, lo que te tiene que quedar es que la aceleración en X sea igual a la gravedad por el seno del ángulo A menos, si no me equivoco, era, claro, la fuerza en K, digamos. Si estuviera moviéndose, la aceleración en X va a ser distinto curiosamente no tengo el distinto acá. Ah, no, acá está el distinto. Va a ser distinto. Uy, se borró. Sí. Muy bien. Sí. Bien. Después tenemos dinámica del movimiento circular. Nosotros ya hemos visto, digamos, no es tan difícil, pero sí hay que razonar cuando hay curvas peraltadas. Y ahí involucramos una fuerza
neta igual a la masa por la aceleración radial, que es la que tenemos acá, donde decía el mago. ¿Estamos? Ahora lo que vamos a hacer, la idea mía es, ¿te cuesta resolver el problema de esto? ¿De esto? ¿Cree que veamos algún problema de esto? Sí, como quiera, igual esto me va a servir de repaso, digamos. Bueno, se entendió todo, no tenés ninguna duda de esto. Sí, se entendió todo. Perfecto, entonces vamos a buscar el libro. Vamos a ver si hay un ejemplo. Vos me dijiste que tenés el Serway. Bueno, el Serway es muy parecido al Sears, digamos, es muy parecido. Casi tiene los mismos ejemplos, digamos. Por ejemplo, este es un ejemplo unidimensional, digamos, que es el de la tensión de una cuerda, digamos, que el famoso que yo tengo un hilo ahí colgando y bueno, me dice, una gimnasta de masa, tengo la masa, 50 kilogramos, se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgando. El extremo inferior está fijo al techo del gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza y magnitud ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte superior? Entonces, todo eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vos sabés que, bueno, acá dice WG, el peso, ¿no? No te preocupes. Yo tengo que tener Sí, siempre en cuenta esta relación, digamos. La que marqué en amarillito. Que el peso es igual a la masa de la gimnasta, digamos, por la gravedad. Y yo voy a tener la fuerza peso, que está acá. Eso es sencillo, ya lo sabemos, digamos. Pero ¿qué es lo que me dice acá? ¿Qué fuerza ejerce la cuerda sobre ella? Entonces vamos acá al diagrama de cuerpo libre. Entonces hay un par acción-reacción donde en la gimnasta y en la parte, en el techo, digamos. ¿Entendés? O sea, en la parte de la cuerda, digamos. Entonces, esta que está acá, en Y, es la tensión que realiza R, que creo que de gimnasia, no sé cómo se dice en inglés, me olvidé el nombre, rope, creo que se dice, no sé cómo es que la cuerda sobre la gimnasta, es la que va para arriba, la tensión. En cambio, el otro es la fuerza peso que va hacia abajo. ¿Estamos? Ese teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre de la gimnasta. Y teniendo en cuenta el diagrama libre de la cuerda, es casi sencillo, digamos. Entonces, el par acción-reacción acá sería la tensión que realiza la cuerda sobre la gimnasta o la tensión que realiza sobre la cuerda con la gimnasta. Ese es el famoso par acción y reacción. El que agarra y la otra es la que se está sosteniendo, digamos, de la cuerda. ¿Estamos? Y esto se traduce en esto que está acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando en Y, o sea, estamos trabajando en línea, en el eje vertical, claro. digamos. Entonces yo tengo acá la tensión de la cuerda sobre la gimnasta y el peso igual a 0. ¿Estamos? Ahora, supongamos que trabajamos con la cuerda. Va a ser similar. La tensión que realiza la... Acá tengo C, no sé qué será cuerda. ¿Será cuerda? ¿Qué es C? O el R de techo, ya no sé cuál, ya me perdí. A ver, veamos un toque. Sí, no, sí. Componente positiva. Hemos supuesto, es que dice, la cuerda también está en equilibrio. Hemos supuesto que no tiene peso la cuerda. Eso es muy importante porque la cuerda en realidad sí tiene peso.
acá estamos obviando, digamos, es como cuando estamos en fluido, o qué sé yo, en aerodinámica, vos desprecias el aire, digamos, no te importa. Acá dice, hemos supuesto que no tiene, entonces, así que la fuerza hacia arriba de magnitud TC sobre R, que el techo, el C es de techo, el C de techo, ¿estamos? Que el techo ejerce sobre el extremo superior de la cuerda es igual a 0. Entonces, todo esto es igual a 0, así que el T de C sobre R, es decir, el T de la tensión que debido al techo sobre la cuerda va a ser igual a la tensión que hay la gimnasta sobre la cuerda. ¿Estamos? Es decir, lo que hay acá va a ser igual a lo que hay acá. ¿Estamos? Claro, sería una T prima, digamos. Sí, es como una T prima, digamos. Sí, sí, es como una T prima. Y acordate que al ser un par acción-reacción, digamos, se debería tener en cuenta que el signo menos, acá está teniendo en cuenta el módulo, digamos. Pero sí se verifica acá que es un par acción-reacción porque está en equilibrio, digamos, en 0. ¿Estamos? Bueno, después acá tenemos otro ejemplo de tensión, pero ya es con masa. Esto ya un poquito más fácil. Pero vamos acá al que a mí me interesa es cuando en vez de tener un plano inclinado, yo no tengo un plano inclinado, tengo ya un equilibrio bidimensional, ya tengo un peso en un motor de auto, por ejemplo. Yo acá lo que voy a tener es un motor, digamos, donde tengo que calcular las tensiones de las 3 cadenas. Y acá tengo, por ejemplo, tengo una tensión 1 acá, una tensión 2 acá y una tensión 3. Pero tened cuidado, la tensión 3, ¿qué podría hacer con la tensión 3 yo? La podría usar en el eje de la X y la Y porque tiene componentes. Exactamente. Bueno, esto guardemos porque está bien bonito. Ahora vamos a poner acá, guardar. Y lo vamos a hacer, a ver. Plano inclinado. 9. Bien. Entonces vamos a ver los vectores acá. Bien, entonces yo tengo, hacer cuenta que este punto que está acá, lo vamos a hacer más gordote, ese es el punto donde se ejerce todo, o sea, el motor. Juntan tres, digamos, los 3 puntos. Claro, entonces este que está acá tiene componente tanto en X como en Y. Entonces lo que vamos a hacer es analizar este para acá y este para acá. ¿Estamos? Vamos a hacerlo con línea de punto para que entiendas. ¿Estamos? Estas son las componentes. Entonces, cuando vos ya vayas a calcular la sumatoria de las fuerzas para ver si está en equilibrio o no, vos vas a saber que esta se va a corresponder con esta. Y otra cosa, hay que tener cuidado. No te lo dije, el ángulo es este. Sí, por la regla de la Z. ¿La regla de qué? De la Z. Bueno, entonces, vos sabés Se que traza la esto, Z y los ángulos internos forman el... claro, entonces, esto que está acá, esta va a ser la tensión 3 por el seno. Sí. ¿No es cierto? Sí, por el seno, porque yo tengo esta y tengo esta de acá, va a ser el seno. Y esta va a ser el coseno. Y veamos si es verdad. Efectivamente. ¿Viste? Es el seno. Y esta que está acá es el coseno. ¿Estamos? Este es el diagrama de cuerpo libre para el anillo ese que está acá sosteniendo el motor, digamos. Bueno, y acá hacemos la sumatoria, ya esto ya lo sabes hacer, esto que es lo que estamos trabajando, digamos. Ahora es darle un valor y se terminó, digamos. Curiosamente, la tensión 1 en este caso es el peso.
Bueno, lo veríamos por esto, digamos. ¿Dónde está? La tensión 1. ¿Cuál era la tensión 1? Ya me olvidé. La tensión 1 creo que era hasta de abajo. Sí, exactamente. La tensión 1, ya teniendo en cuenta el diagrama cuerpo de libre del motor, es decir, de este, la tensión 1 va a valer igual el peso. O sea, va a ser el peso. Sí. En cambio, las otras dos ya va a tener en cuenta otras cosas, digamos. Y acá todo está en equilibrio, digamos. Son fuerzas que están en equilibrio. Digamos. Y acá está el famoso plano inclinado de un remolque, el que hemos hecho nosotros. ¿Estamos? El del plano inclinado con un remolque está al revés, digamos. Acá no es, acá en vez de estar así bajando, acá está subiendo, ¿entendés? Está siendo atraído acá. Inclusive esta tensión es de la tensión de la cadena, esta que está ahí, digamos. ¿Estamos? Esa tensión de la cadena, y si supongamos que contamos el rozamiento, se puede venir para atrás inclusive. O suponete que es muy liso, Sí. se puede venir, digamos, el auto para abajo. Acá eso ya es un poco un caso diferente. Y acá tenemos una tensión de una polea, este es más sencillo. ¿Por qué? Porque acá estamos agarrando una cubeta y yo estoy sosteniendo, y es como que la cubeta también va a ejercer una fuerza de tal manera que compense y ya va. Puede estar en equilibrio, no sabemos. O puede ser, como acá dice, ¿ve? Se puede caer la cubeta, digamos. Este es un modelo idealizado, digamos. Bueno, debo tener la ley de Newton, el del movimiento. Y acá el movimiento con fricción es el que estábamos viendo, en una sola dimensión, digamos. El movimiento en una sola dimensión, ves que yo te digo que la aceleración en X va a estar presente, digamos. Y acá va a estar la fuerza de fricción. Claro, la del elevador también es un clásico problema. Bueno, nos quedan 10 minutos, digamos. No sé si te animas a que veamos este ejercicio del elevador. ¿O querés lo querés Bueno, hacer vos o lo querés que lo hagamos juntos? lo hagamos juntos mejor. Bueno, Así vamos a hacerlo, lo hacemos rápido. bien. Yo te voy a dar tarea para que hagas. Es un ejercicio resuelto, digamos, no, pero no importa. No importa el ejercicio tan resuelto. Dice, un elevador y una carga. Bueno, esto borremos. Chao. Un elevador y su carga tiene masa total de 800 kilogramos. Dice, y originalmente está bajando a 10 metros por segundo. Entonces, tenemos acá este elevador, digamos, va bajando, pero a la vez hay una tensión que va Que teniendo el hace el elevador, digamos. contrapeso, digamos. Claro, va haciendo el famoso contrapeso. Dice, un elevador y su carga tiene una masa total de 800 kilogramos y originalmente está bajando a 10 metros por segundo. Se le detiene con una aceleración constante de una distancia de 25 metros. Calcule la tensión. Entonces, nosotros acá tenemos que aplicar, dice la ley de Newton. Al igual que un ejemplo, bueno, no sé cuál será el ejemplo, tenemos que aplicar usando la fórmula de aceleración constante. Pero acá hay algo muy divertido de todo esto. Lo vamos a copiar acá. A ver si lo podemos copiar. Problemas del elevador. Bien, algo muy bonito de este ejercicio es que acá tenemos, mira, ¿qué tenemos de datos? Vamos a poner datos. El peso, Tenemos la masa. la masa, cuidado ahí, 800 kilos. ¿Qué más tenemos? La velocidad, ¿no es cierto? Velocidad. Y cuidado, nosotros podemos trabajarlo como rapidez, inclusive.
Pero acuérdate que con un movimiento en una sola dimensión va bajando, digamos, no hay problema. Entonces lo que vamos a tomar acá es como un B sub 0Y igual a cuánto? A 10. 10 metros por segundo. A ver. ¿Qué más tenemos? La posición final Aceleración sería la distancia final. constante. Cuidado, aceleración constante. Eso también es muy importante porque no va cambiando la aceleración. Entonces, Ajá. eso es muy importante. Quizás no lo damos importancia. Le pongamos A nomás, constante. Y tenemos la distancia, un Y. Que sería la posición final, más o menos, que te da. Exactamente, 25 metros. Acá hay varias formas de ponerlo. La fórmula acá, como va cayendo, y acuérdate que es un versor I, digamos, perdón, J, entonces en vez de ponerle 10, Sí, le podemos poner menos 10, ¿no es cierto? Porque va bajando. claro. Y acá, hace de cuenta que el Y no lo conocemos, pero es un menos Y sub 0. ¿Por qué Y sub 0? Porque desde el inicial, digamos, nosotros no sabemos de dónde empezó ¿Cuál el es el inicio? elevador. Entonces cayó a menos 25. Efectivamente está así, digamos. Y ahora hay que usar una ecuación para qué? Para buscar la aceleración en qué? En Y, ¿no es cierto? La velocidad final, ¿cuánto va a ser la velocidad final? Pensa un ratito. Si va bajando y se va a La quedar velocidad estancado ahí. final, 0. Cero. Porque va a bajar, va a bajar, va a bajar, pero va a quedar ahí quieto. Y ya no va a seguir, digamos. Entonces usamos la Sí. fórmula B. A ver, pongamos acá B. Qué chiquitito que me sale. B final menos B inicial igual. Ah, y cuidado, esto es todo al cuadrado, ¿no? Uy. Ah, cuadrado, cuadrado, 2 por, perdón, 2 por la aceleración en qué? En Y, ¿no es cierto? Sí. Porque no hay en X, porque el elevador no es que se mueve así. O sea, entonces vamos a poner en Y por ese Y menos Y sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Y vamos Sí. reemplazando simplemente. No sé por qué me quedó así, bueno, no importa, no le demos. Este que está acá, saquemos de ahí. Uy, se me tildó la máquina. Qué bonito. Bueno, ve cómo se me tilda. Se me está tildando la máquina. Bueno, no importa. La idea es que, mira, la velocidad final, digamos, ¿cuánto es la velocidad final? Cero, dijimos, ¿no es cierto? Sí. Menos. Menos 10 Al cuadrado. metros por segundo, digamos, al cuadrado, Sí. Todo eso al cuadrado. igual a 2 veces la aceleración en Y que nosotros estamos buscando, por el Y menos Y sub 0, que ¿cuánto era? Menos Menos 25, 25. ¿no es cierto? Menos. Sí, menos 25. Directamente. O bien podríamos puesto Sí. 0 menos 25, digamos. Es lo mismo. Porque estamos Sí. hablando de posición inicial y final. Entonces Claro, haciendo la el posición despeje inicial de, sería para nosotros 0, digamos, tomando el punto de referencia acá de nosotros, digamos. claro, tomando todo depende del observador, digamos, todo depende del observador. Yo Claro, sí. normalmente sugiero que cada vez que va cayendo, vamos poniendo con signo negativo, digamos. Y supongamos que empezó a caer hasta donde llegó,
yo le puedo tomar como 0 a partir de acá y si va cayendo le tomo como negativo, digamos. Cuestión de sistema de Claro. referencia. Sin más preámbulos, si así nomás vos haces los cálculos, A de Y nos va a quedar 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? Si vos haces bien los cálculos, digamos, nos va a dar esto. ¿Estamos? Pero tengo acá una cosa, tengo la aceleración en Y. Pero, ¿qué tema estamos viendo? ¿Estamos viendo cinemática o estamos viendo dinámica? Estamos viendo dinámica, ¿no es cierto? Dinámico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá? Tenemos que calcular, teniendo en cuenta, ¿viste el La diagrama tensión. este que está acá, el diagrama del elevador? Sí. Hay una tensión ahí y también tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una fuerza Eh, peso, digamos. bueno, el peso. El peso lo pueden Entonces, sacar con la masa, pero no tenemos la normal. lo que pasa es que acá no va a intervenir normal porque hay tensión. ¿Cuándo hay normal? Cuando está quieto. O sea, cuando hay Claro, claro. algo pegado a la superficie. Si no, no hay normal. ¿Estamos? Ajá. Entonces vamos a hacer la sumatoria. ¿Sería masa por la gravedad para la normal? Por eso te digo, acá no hay normal. Pero en el caso de que sea así, Va, digo, para el peso, ¿cómo, perdón? para calcular el peso, sería la masa por la gravedad. Claro, en este caso, exactamente. Pero acá no interviene la fuerza normal. ¿Por qué? Porque Sí, no hay sí. algo que está en superficie. O sea, no está bajando la No, cosa. no está en contacto con la superficie, digamos. Claro, no está en contacto. Cuando no está en contacto y hay algo sosteniendo arriba, es tensión. No es normal. Sí, 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 Bien. sí, sí. Entonces, F, la sumatoria de las fuerzas en Y, es igual a la tensión menos El peso, el peso. Pongamos el peso. Peso. ¿Estamos? Pero a igual su a la vez, eso masa es por igual la a la aceleración. masa por la aceleración en Y, ¿no es cierto? Sí, Bien. ¿Cuánto vale la tensión? No lo sabemos. esa Pero, la pero sí tengo que sabemos calcular. qué cosa. Sabemos el peso. Sabemos la aceleración en Y, ¿no es cierto? Y la masa nos da el dato. Y la masa nos da el dato. Listo. Se terminó, tenemos la tensión. Sí, Tensión, igual. Masa por gravedad, ¿no es cierto? Que era el peso. Más masa por aceleración en Y. ¿Ok? Tensión, igual. Saco factor común la masa, que es la gravedad, más la aceleración en Y. Tensión, igual. Masa, ¿cuánto era? 800, ¿no es cierto? sí. 800 creo que. 9,81 metros por segundo al cuadrado, más 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces hacemos, voy a hacer algo turbio, no te asustes, pero voy a poner los cálculos ahí nomás de toque que lo haga, digamos. 9,81 más 2. Entonces la tensión va a ser igual. Cuidado que esta T no es de periodo de tiempo, ¿no? Cuidado, porque algunos se marean, Sí, sí. digamos, ¿no? Sí, de Este, la tensión. 9.448 Newton. Si nosotros hacemos bien exacto, mira cómo nos da diferente a lo del libro. El libro dice 9.440. Sí, a No mí hay también me dan problema, son cuestiones. 9.440 por lo que a la gravedad Lo tomamos como le puse 9,80. 9,8, 9,81. Exactamente. Bien, y ahí tenemos la tensión. Curiosamente, el libro
acá la tensión es 1600, dice, mayor que el peso. Es lógico, debe haber una fuerza neta hacia arriba que produzca la aceleración que detiene al elevador. Esto es la aceleración que detenga el elevador. ¿Estamos? Note usted que obtendríamos el mismo valor si el elevador estuviera ascendiendo, y te la deja picando, digamos. Y la respuesta está a la vista, digamos. Después, bueno, tenemos peso aparente, tenemos ingravidez. Acá tenemos otro ejemplo de un plano inclinado, pero acá hay que tener cuidado, que acá sí hay rozamiento, creo. Ah, y acá te dice cuidado como dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo creo que justo acá no hay, pues esto peso aparente. Acá hablamos de fuerza y fricción, que hablamos, fricción de no movimiento horizontal. Y yo te invito a que hagamos el ejemplo, a que hagas, para cuando ahora practiqué, no sé cuándo vas a practicar, hacerle Sí. el trineo con fricción 1. El trineo con fricción 1 es el que nosotros ya hemos visto, digamos, que es el plano inclinado, teniendo un poco de cuidado, digamos. Vos tenés, ¿Lo podrías mandar por WhatsApp a ese ejercicio? dale, ahora te lo mando. Después, bueno, acá tenés resistencia fluido, eso yo no sé si te lo tomarán, pero eso lo vamos a ver más adelante, digamos, cuando veamos viscosidad de un fluido, digamos, más adelante lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Eso sería. Bueno, entonces, ¿tenés alguna duda? No, todo más Bueno, claro. bueno, entonces damos finalizado la clase de hoy, ¿no?